Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Bueno, seguimos aquí en programación, aquí en su Radio Católica Unidos por Cristo y María, y son las 12:18 de la tarde y vamos a dar inicio al siguiente programa, el programa Pregúntame con el Padre Jorge Román. Buenas tardes, Padre, ¿cómo está? Mi querido Alejandro, me da muchísimo gusto de compartir contigo este micrófono, este programa, y le agradezco a toda la audiencia que me permitan entrar a sus hogares. Oye, andas muy color de rosa, pues Así es, Padre. Es uno solo de los mis colores, verdaderos uno hombres de mis colores usamos preferidos. rosa. Bien, bien. Pero así como se dice el dicho, mire usted de azul y yo a su lado, y menos mal que yo no ando de ese color, porque No, usted sí, de rosa, yo me puse talco. sí. No agarraste mi chiste, No, oh no me sí, agarre, me Padre. frustras mi carrera de comediante, mi querido Alejandro. Ah, qué caray. Bueno, pues tú que estás aquí, que todo lo sabes y si no lo investigas, ¿qué santo estamos celebrando hoy? Y si no le sé, le pregunto a usted, Padre. El gran San Agustín. Muy bien, que era un hijo de la es Mónica. Ujú. Sí, no, pero pobrecita Santa Mónica, es el ejemplo para las mamás que dicen, ay, ¿qué hice yo para merecer un hijo así tan hijo de la fregada? Pues por más que tú siembres la buena semilla, de repente entra la cizaña y la ataca. Así que Mónica es un ejemplo de constancia, de madre ejemplar que no pierde la fe. Hay una película que le recomiendo sobre la vida de San Agustín, me pareció muy buena. Agustín fue un chico bastante inteligente, que se inclinó muy fácilmente por la idea de su papá, que era muy rejego a la fe y era muy machín y demás. Bueno, pero Agustín tuvo la oportunidad de ir a estudiar a Grecia, donde conoció las diferentes filosofías, y él estaba interesado por conocer a Dios, pero era muy ajeno a la fe cristiana, y él estaba cayendo también en otra serie de herejías que había, e invitaba a su mamá a que también lo siguiera en esas herejías, y la mamá lo corrió: sácate de aquí, no regreses hasta que cambies de actitud. Pero Agustín fue un gran estudiante, una mente muy brillante, se hizo abogado. Era famoso porque no perdía un solo caso, y en una ocasión él se arrepintió de haber defendido a alguien que golpeaba a su mujer y que lo habían metido a la cárcel, pero él lo defendió y salió de la cárcel libre, pero luego fue y mató a su mujer. Entonces se arrepintió mucho de eso. En la película de San Agustín me encanta porque Agustín vivía la vida loca, y de hecho estaba en una parranda y una fiesta bien eh, de rompe y rasga, y de Ujú. repente se encuentra con su mamá y le dice: mamá, ¿qué haces? ¿Por qué estás aquí? Porque tú estás aquí. O sea, una mamá que se preocupa por su hijo. Era tan hijo de la jijurria que tuvo un hijo al que le puso a Deodato, o sea, dado a Dios. Y se decía que era todavía mucho más inteligente que Agustín, pero murió a temprana edad. Eh, Su madre, Mónica, durante 30 años se pasó pidiéndole a Dios por la conversión de su hijo, y finalmente logró ver que su hijo se convertía a la fe en un hombre, en uno de los más grandes santos de la historia, uno de los más grandes santos de la Iglesia. Él nació en el año 354, murió en el año 430. Pero él llegó a ser obispo de Hipona. Él, durante su vida sacerdotal y como obispo,
hizo la gran defensa de Roma ante la invasión de los bárbaros y de los unos y de los otros, y defendió con palabras, confrontándose a Atila y confrontándose a los unos, para que respetaran Roma. Logró defender Roma. Él escribió varios libros, tanto de filosofía como de teología, entre ellos sus confesiones, las famosas confesiones de San Agustín, el libro de la Iglesia, el pueblo de Dios. Hizo varios escritos que hoy en día seguimos utilizando como libros de texto en filosofía y demás. Entonces, la Iglesia lo ha nombrado doctor de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Y qué es un doctor? ¿Quiere decir que la Iglesia se enferma y hay que curarla? Bueno, sí, la Iglesia se enferma y hay que curarla. Pero la misión de un doctor de la Iglesia o ese nombramiento es el equivalente al, después de la maestría, el grado superior en estudios es doctor. Entonces, quiere decir lo que es el equivalente en inglés al PhD, o sea, que es el grado máximo de conocimiento. La Iglesia otorga este título de doctor de la Iglesia a quienes, por su elocuencia, por sus estudios, por su aportación a los conocimientos de la Iglesia, amerita ese título de doctor, como Santa Teresa de Ávila, como tantos otros que son nombrados doctores, porque aportan una nueva forma de espiritualidad, una nueva forma de enseñanza, y la Iglesia los declara doctores. Bueno, este es San Agustín, a quien celebramos el día de hoy, un gran ejemplo de conversión, un gran ejemplo de santo y una esperanza para las mamás que ven que sus hijos son muy hijos de la fregada, pero tienen esperanza. No pierdan la fe, sigan orando, que la oración de una madre nunca es despreciada ante Dios. Se toma su tiempo, pero está preparando algo en grande. Así que sigan rezando y no pierdan la fe. El Evangelio de hoy está muy interesante, porque Jesús confronta a los fariseos. Dice, ay, ustedes escribas y fariseos, doctores de la ley, que andan buscando mar y tierra por alguien, un prosélito para convertirlo, y cuando lo logran, lo convierten en un destinatario al infierno más grande que ustedes. Hay de ustedes que dicen que jurar por el templo no vale, pero jurar por el oro que adorna el templo sí vale. ¿Y qué es más grande, el templo o el oro? ¿El templo que consagra el oro o el oro que adorna el templo? Hay de ustedes que dicen que jurar por el altar no vale, pero jurar por la ofrenda sí vale. ¿Y qué es más importante, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Y por lo tanto no sean hipócritas, porque jurar por el cielo es también jurar por quien está en el cielo. O sea, simplemente lo que está criticando de los fariseos y conocedores de la ley es el hecho de que se sienten perdonavidas, que se sienten López Obrador. A mí no me vengan con que la ley es la ley y yo hago la ley como quiero y con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No, no se trata de eso. Se trata más bien de, es como los abogados, algunos abogados que conocen bastante bien la ley y buscan un recuenco para burlar la ley. Si no, pregúntenle a Donald Trump, ¿ok? Y sus achichincles que, fíjate, todos los crímenes que ha cometido este canijo, ha llevado menores de edad a fiestas con otros amigos, y que en las cuales ha habido sexo con menores de edad. Y eso fue un escándalo que hubo hace tiempo. Pero rápido se olvidó. Pagó del erario público, o sea, de su campaña, una fuerte cantidad de dinero a una actriz porno con la que tuvo relaciones y públicamente está siendo adúltero, pero
los puritanos que dicen, pero es que es pro vida y es a favor de la ley de Dios, sí. O sea, el adulterio también se puede aprobar, órale. Ha habido abusos sexuales y que ha habido demandas y aún así sigue adelante y hay mucha gente que lo acompaña. El hecho abierto de que él presionó para que negaran que había perdido las elecciones. El hecho de animar a la gente y de dividir al país, como también lo ha hecho López Obrador, o conmigo contra mí, los que están a mi favor o los que son mis enemigos, mis adversarios. Entonces todo eso es satánico realmente, es malvado. Entonces hay que cuidarnos de eso porque tienen muy buenos defensores y muy buenos abogados. De hecho, se cayó la barda que dividía el cielo del infierno. Y entonces San Pedro le llamó Satanás le llamó a San Pedro. Dice, oye, Peter, ¿qué pasó, Lucy? ¿Ya te diste cuenta que se cayó la barda? Sí. Bueno, pues repárenla a ustedes, ¿no? No, a ustedes les toca. Mira, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Mejor que lo arreglen los abogados y ya con eso tenemos. Y el rato San Pedro le llama a Lucifer, le dice, Lucy, ¿qué pasó, Peter? Los del cielo vamos a arreglar la barda. ¿Por qué? No encontramos ningún abogado en el cielo. Bueno, pero eso es Padre. chiste, ¿eh? O sea, Está hay bueno muy eso, buenos padre. abogados que están en el cielo, entre ellos San Alfonso María de Ligorio, que fue un excelente abogado, que ganaba todos los casos, y que él dejó la abogacía en medio juicio porque estaba defendiendo a un noble abusador de alguien más y dijo, yo no puedo seguir con este caso. Está siendo un abusador y yo no lo voy a defender. Y él dejó esa abogacía y se dedicó a ayudar a los más necesitados y estudió y a ejercer el derecho canónico y se consagró como sacerdote. Un gran ejemplo de abogado. Alguien que es coherente con la ley y no jugar chueco con la ley. Así que, pues ojalá que seamos justos y que tomemos el ejemplo en este caso de no querer torcer las cosas y además no tenemos por qué jurar por nada. Nuestra palabra vale, ¿ok? Es lo que nos dice Jesús. Digan sí cuando es sí, digan no cuando es no, porque lo demás lo pone el diablo. Ay, es que una mentirita piadosa ni más. Jesús llama al demonio el padre de la mentira. Aprendan de mí, yo nunca he dicho una sola mentira en mi vida. Muy bien, Dos o padre. tres puntas sí, pero una sola no. No, pero es importante no mentir. Mejor calladitos nos vemos más bonitos. Así que me voy a callar para verme más bonito. Así es, padre. Muchas veces nos toca vernos más bonito, ¿verdad? Eh, Preguntas, padre. Tenemos unas preguntitas por acá. Ujú. ¿A poco no me veo bonito callado? Bueno, Claro. ahora sí vamos. Vamos a las preguntas, Pregúntame, padre, pues, porque aquí vamos, Alejandro. nos están haciendo muchas preguntas. Vamos a comenzar con unas que recibimos aquí en cabina. La primera dice, una persona hizo una promesa de ir caminando de su pueblo a, a la parroquia de San Juan de los Lagos, que queda a mucha distancia. Y eso fue hace tiempo. Y dice de que su condición física pues ha cambiado mucho y ahora esta persona no puede caminar. ¿De qué manera esa persona puede cumplir esa promesa que no ha podido cumplir? Valga No, la... y le haga como aquella que dice, yo prometí en la cuaresma ir descalza hasta el santuario de San Juan de los Lagos. ¿A pie? No, en camión, Ujú. pero iba a ir descalza. Bueno, mira, hay promesas que hacemos con entusiasmo y que decimos, luego la hago, después, y siempre buscamos pretexto para no hacerlas. Pero yo creo que lo que ibas a hacer, podrías hacerlo de otra manera, ayudando, caminando unos pasos hacia alguien que te necesita, hacia alguien que necesita de
de tu amistad, de tu cariño, de un favor tuyo, que podrías hacer tú. No sé cómo esté tu situación económica, pero a lo mejor podrías favorecer económicamente a alguien o mandar un donativo a San Juan de los Lagos o a tu parroquia propia que a lo mejor tiene alguna necesidad, o a esta estación de radio, o hacer alguna obra de caridad. Eso sería muy bueno. Así que, mi querido amigo, que ya no puedes irte caminando hasta allá, pues puedes cambiar tu promesa haciendo el bien a los que te rodean. Tienes muchas formas de pagar esa manda, ayudando y favoreciendo a otros que lo necesitan. Muy Eso bien, puedes. padre. Yo creo que incluso hay varias personas que nos vemos en esa situación de que a veces, como dice usted, hacemos una promesa y después nos sentimos mal porque la situación cambió y no podemos cumplir. Y Como muchas una gracias por su promesa, aclaración. eres tú, eres tú. La siguiente pregunta, padre. Dice, esta persona quiere más que nada una aclaración. Dice que si usted podría hablar muy brevemente sobre el apóstol eh, San Bartolomé o Natae. Dice que Natalia. sí, Mira, la Bartolomé, confusión que tiene es de que si él estuvo en el tiempo de Jesucristo antes o después de Jesucristo. no, de hecho, Felipe, que era discípulo de Juan, cuando Juan apunta a Jesús como el Cordero de Dios, entonces Felipe se acerca a Jesús y realmente le convenció. Dice, caray, eh, eh, me cae que sí, este es el Mesías esperado. Y va corriendo a buscar a su amigo Natanael, y le dice, he encontrado al que hablaban las escrituras, Moisés y los profetas, y yo creo que y es el Mesías. Es hijo de José el carpintero, viene de Nazaret. Y Natanael dice, puede surgir algo bueno de Nazaret. Pero va a verlo, y cuando está en el camino, Jesús dice, he aquí a un israelita auténtico en el que no hay doblez en su corazón. Chale, ¿de dónde me conoces? Desde que estabas abajo de la higuera, yo te conocí. Y entonces dice, Señor, ahora veo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Se te sorprende porque te dije que te conocía abajo de la higuera. Cosas más grandes y maravillosas vas a ver. Eh, bueno, esto es, ¿qué significa estar abajo de la higuera? Estar pensando, estar angustiado, estar pensando en lo que va a suceder. Parece que Natanael era arquitecto, pero él sentía conflictos de trabajar para el Imperio Romano y, por otra parte, siendo un judío auténtico, como que no le gustaba la situación que estaba viviendo bajo la Cuarta Transformación, perdón, bajo la situación que había del Imperio Romano y demás. Está preocupado, es un judío sincero. ¿Qué se sabe de Natanael? Que después de Pentecostés, después de que ascendió Cristo y que empezaron a ir los discípulos por el mundo, él fue a la India donde estuvo predicando. Y posteriormente, junto con Judas, estuvo en Armenia donde predicó y finalmente fue desollado vivo. Le quitaron su piel y luego lo decapitaron. En la Capilla Sixtina, en la Gloria, donde aparece Jesús con María Santísima, aparecen también rodeados de santos y los apóstoles, y Bernabé o Natanael aparece llevando su propia piel en la mano, Mm. que fue desollado. ¿Okay? Bueno, eso es lo que hablamos de Natanael. Y pues, ¿qué más? ¿Qué otra pregunta, chisme o comentario Ot- tenemos? Otra pregunta que está por acá dice, padre, ¿qué significa cuando se prende una vela morada en un difunto? Que la vela lagrimea mucho. ¿A qué se debe eso? Pues a la pintura que tiene la cera. Fíjate que eso pasa muy frecuentemente, dependiendo del tipo de vela y la calidad de vela que compres. Pero mucho, incluso hace chispas.
eh, al- yo compro las velas para el altar y todo, en lugar de encargarlas a una compañía dedicada a artículos religiosos que son muy caros. Ujú. Yo voy al supermercado y encuentro las velas ahí, algunas son de muy buena calidad, otras son chafitas, y las chafitas de repente empiezan a chisporrotear y se apagan, y hay que estarle duro y darle prendiéndoles hasta que ya agarran la onda y empiezan a arder bien, pero depende de la calidad de la vela, Bien, básicamente, no otra cosa. muy bien. Entonces, depende de la calidad de la vela. La última pregunta, padre. Eh, Nos dice la Biblia que solo hay un padre y no llamen ustedes padre a nadie en la tierra porque tienen solamente un padre que está en el cielo. Entonces, padre, ¿por qué le llamamos padres a los sacerdotes? Porque para eso soy su padre, qué caray. Y más le vale que me llame padre, hijo de su. Eh, Mira, Jesucristo es judío y como buen judío es muy exagerado. En la literatura y en la forma de expresarse de los judíos siempre es exagerado. No quiere decir que no sea verdad lo que dice, pero, por ejemplo, Matusalén vivió 930 y tantos años. 960 y tantos años. Es una exageración, es una forma de darle mayor importancia por el mayor número de años de vida. La tumba del rey David, abajo del cenáculo, es una tumba que mide fácilmente unos 3 metros de largo o 4. Y no quiere decir que David fuera un gigante, el gigante era Goliat. Pero, ¿por qué se exagera el tamaño de la tumba? Para dar énfasis en lo grande que era David. Entonces se tiende mucho a totalizar o a exagerar. Ah, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10,000. No creo que lo haya hecho, pero es una forma de exagerar. ¿En qué contexto lo dice? Mira, en primer lugar, este texto es muy usado por los protestantes para decir, ay, ¿por qué le llaman padres a los curas? Bueno, porque les voy a explicar. En primer lugar, no llamen padre ni maestro a nadie porque uno es solo su maestro. Es una crítica a los fariseos en este mismo contexto que estábamos leyendo del Evangelio de hoy. También Jesucristo critica a los fariseos que enlargan sus filactelias y que les gusta que los llamen maestros y mi maestro, mi rabino, por las plazas y que ocupan los lugares principales y que ellos se sentían que eran los dueños del mundo, ¿no? Y eso es lo que critica Jesús. O sea, el hecho de ser llamado mi maestro, rabí, y que ellos se sentían, sí, claro, ustedes son mis hijos y demás, ¿no? Es una actitud déspota. En ese sentido, no contradice las escrituras, porque en las escrituras vemos que se menciona a Abraham como nuestro padre. San Pablo a cada ratito lo menciona. Dice, somos hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre. Ujú. Se está llamando a Abraham, un mortal, como padre. No se niega tampoco la palabra padre para el progenitor. Eh, y de hecho, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, ¿no? Señor, déjame despedirme de mi padre, bla, bla, bla. Y Jesucristo mismo dice que honren a su padre y a su madre. O sea, no está prohibiendo esa palabra y se entendió muy bien. Y desde el principio del cristianismo no tuvieron empacho en llamar padre. San Pablo mismo y San Pedro también, y los apóstoles se dirigen a más que decir hermanos, dicen hijitos míos, y se refieren a las comunidades como mis hijitos, hijitos míos. San Juan también
hijitos míos, Dios es amor. O sea, ellos se ponen como padres de Ujú. ese pueblo que están evangelizando y no tenían empacho de llamarle padre. Em, entonces, ¿a qué se refiere Jesús? Es una crítica a la actitud farisaica de hacerse sentir como autoridad, como padres y maestros. Jesucristo dice, no, no los imiten. Sin embargo, Jesús invita también a respetar a los sacerdotes. Dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos y ponen cargas tan pesadas al pueblo que ellos no quieren tocar con un dedo. Eh, Obedézcalos en todo lo que les dicen, pero no los imiten, ¿ok? O sea, obedecer porque tienen la autoridad sacerdotal, pero no tomen su ejemplo. Obedézcanos, pero no tomen el ejemplo. Entonces, en ese sentido, Jesucristo nos invita, ciertamente, a reconocer a Dios como nuestro Padre, pero no seguir a nadie como un líder, así como ha habido también, mira, por ejemplo, como los de la luz del mundo. Ese cuate que manipulaba, Nazón, no me acuerdo quién se apellida, que manipulaba a la gente para abusar de ellos y abusa de ellos. Y por eso está en la cárcel por violación y por abuso sexual. Quería decir, Dios me ha revelado que te quiere de una manera especial y ahora vas a tener el privilegio de sentir el amor de Dios y pum pum arriba ribotota. O sea, eso es una manipulación y eso es una manipulación malvada y satánica. Entonces Jesucristo nos invita a que no caigamos en ese error, como muchos que siguieron a Jim Jones en Guyana y acabaron suicidándose, como muchos que han seguido a falsos profetas que se llaman la reencarnación de Cristo o el Mesías, como fue también allá en Waco, Texas, con el pastor David, que se decía que era Cristo y acabó incendiado en una granja rodeado por la policía y con los que lo seguían murieron ahí en esa granja. Entonces nos invita a que tengamos mucho cuidado. O sea, los sacerdotes somos llamados padres porque estamos a cargo de la feligresía de nuestros hijos espirituales. Así que Muy bien, pero padre. no Muchas podemos gracias. mandar sino servir. Ujú. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Tenemos varias preguntas, pero rapidito porque ya vamos a terminar el espacio de su programa, pero Ya dice, me estás corriendo. Está bien. Todavía tenemos 13 minutos. sí, de mi parte nosotros seguimos, padre, no hay problema, pero después me regañen. Mire, Me lo sé, dice, yo les parto su mandarina en gajos. Ok. ¿cuál es la diferencia entre visitar el Santísimo que está expuesto en la custodia que cuando vamos a la iglesia y está en el tabernáculo? Bueno, mira, Cristo no se hace más presente o más importante porque esté expuesto en una custodia de oro, rubíes y perlas preciosas. Es Cristo mismo el que comulgamos. Y Cristo está presente en el tabernáculo y está cerrado con llave para que no se nos escape. Ujú. No, no es para eso, es más bien para proteger que no vaya a haber algún sacrilegio. Entonces, por eso está encerrado ahí. Pero Cristo está presente, ya sea en la custodia, ya sea en el tabernáculo, o ya sea en ti cuando lo recibes, y es verdaderamente presente. Sin embargo, sería muy bonito que al recibir a Cristo en tu mano, pudieras ir a tu lugar, sentarte y contemplarlo. Ah, qué bonito sería eso, antes de recibirlo en la boca. Sin embargo, no lo haremos ni lo vamos a hacer porque tenemos miedo de algún sacrilegio, Ujú. de que alguien se acerque a comulgar y en realidad se lo lleve para hacer algún acto satánico, alguna blasfemia o demás. Por eso nos debe de constar que lo comulgas delante del sacerdote, ya sea en la mano o en la boca, pero
Antes de dejar la fila, debes de consumirlo delante del sacerdote. No te lo lleves. Entonces, como no tenemos tiempo de contemplar el cuerpo de Cristo, pues realmente está en nosotros. Pero necesitamos ese contacto visual también, esa presencia cercana. Y entonces, por eso se expone en la custodia, para que lo contemples, para que estés viéndolo, para que platiques con él, porque Cristo está ahí presente. A mí me llama la atención que de niño rezaba ante las imágenes, pero me doy cuenta que, no sé desde cuándo, siempre busco el tabernáculo y me arrodillo ante él para platicar, porque ahí está Cristo. Tengo un Cristo muy bonito en la iglesia, pero nos representa a Cristo, pero Cristo no está allí, está verdaderamente presente en el tabernáculo. Muy bien, padre. Vamos a darle las gracias a las personas que nos acompañaron durante su programa: Irma González, Pedro y Toña Estrada, Lorena González Figueroa, Gerardo Cruz, Gloria Rocío Lemus, Mari Gutiérrez, María de Yolanda Lua y María de Irma González también. Ok, muy bien, padre. Muchísimas gracias. Por último, les digo, la escuela informa, pero en el hogar se educa. Y ustedes, padres de familia, tienen que tomar parte activa en la educación, en el acompañamiento de lo que están aprendiendo sus hijos y ustedes educarlos. Una cosa es que se informe y otra cosa es que se eduque. Y la educación surge en la casa. Por eso, queridos padres de familia, busquen educarse ustedes mismos para ser los pastores de sus hijos. ¿Ok? Muchísimas gracias, mi querido Alejandro, antes de que me corras, porque me quieres correr desde hace 10 minutos, y ya antes de que me agarres a patadas, de una vez me despido, ¿ok? Claro Pues que sí. muchísimas gracias a todos ustedes, que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, Dios mediante, si Dios quiere, y si Alejandro me da permiso, no me Con corre. mucho gusto, padre. Si Dios quiere, Por eso me próximamente estaré tratas, con ¿verdad? usted. Para estarme corriendo. Apúrese, padre. Uy, que ya, sácate No, por padre, ahora. que Ahí después nos vemos. Chao. después me regañen. Hasta luego, padre, que esté bien. Bendiciones. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.